Bueno, hermanos, aquí estamos saludándoles, deseándoles bendiciones del Señor, listos para esta enseñanza, seguir adelante con la enseñanza de la palabra. Tenemos que edificarnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que aprender de la palabra de Dios, todo lo que el Señor nos manda hacer, eso debemos hacerlo. Aquí estamos saludándoles, dándoles la bienvenida y animándoles para que se conecten, busquen sus cuadernos, sus notas, sus agendas, busquen su bolígrafo, su marcador, cualquier cosa de esas que ustedes usan para resaltar y vamos a mirar los textos. Es importante que nosotros comprendamos qué es lo que el Señor mandó a predicar, qué fue lo que el Señor mandó a hacer. Pero ya acomodo esta cosa aquí, eso sí. En ese orden de cosas vamos a estar tratando esto. El Señor mandó a predicar y Él predicó acerca del reino de Dios. Él predicó el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vamos a ver cómo podemos ir adelante con esta enseñanza, que usted entienda, que usted esté atento, que disponga su corazón, que enseñe lo que aprende, aprenda lo bien aprendido, tome sus notas. Y tenemos también la opción, también ustedes saben, de preguntar. Si en cualquier momento hay que parar la enseñanza un día para darle margen a las preguntas que nos hagan, con mucho gusto. Ustedes ya me conocen, ya saben que me gusta que ustedes entiendan. No me gusta tanto solamente exponer conocimiento, sino que usted pueda comprender, porque eso es lo que el Señor nos mandó a hacer discípulos. Oremos al Señor, démosle gracias por todos y cada uno de ustedes, por sus vidas, por sus familias, por todas las cosas que Dios ha preparado de antemano para todos nosotros. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias, bendecimos y glorificamos y exaltamos, Señor, tu poderosísimo nombre. Una vez más, Señor, estamos delante de ti, creyendo tus promesas, creyendo tu misericordia, creyendo tu bondad y creyendo, Señor, que tú eres poderoso para hacer con nosotros conforme a tu palabra, hacer con nosotros, Señor, todo lo que tu consejo divino ha establecido, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, somos un remanente, somos un puñado de tus hijos que te ama, que te busca, que te necesita. Somos un puñado de tus hijos, Señor, que persevera, que quiere hacer las cosas para adorarte, para bendecirte, para agradarte. No queremos agradarnos a nosotros mismos, ni siquiera Cristo lo hizo, Señor, sino que únicamente, Dios mío, nos gozamos es en tu presencia, nos gozamos, Dios mío, Señor, en tu fidelidad, nos gozamos en tu amor, nos gozamos, Señor, en que seas tú, Señor, glorificando tu nombre, que seas tú, Señor, exaltando tu poder, que seas tú, Señor, magnificándote, Dios mío, en medio de tu pueblo, Padre, haciéndonos entender, Señor, nuestra dependencia de ti, haciéndonos entender, Padre Dios, que separados de ti nada somos y nada podemos hacer. Guíanos, Padre Dios, en esta enseñanza. Guíanos, Dios mío, trae un espíritu aprendible, Señor, derrama una unción especial de sabiduría, de entendimiento, de gloria, de gracia, un espíritu de poder, Señor. Ábrenos las escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor, que se descienda la enseñanza, Dios mío, como la llovizna y como el rocío, tu razonamiento, Señor, dice la palabra. Eso queremos aprender de ti, oh Dios de los cielos, y poder, Señor, expresarte la gratitud por todas las cosas hermosas, Señor, que tú, Señor, has hecho en nosotros y seguirás haciendo, Señor, porque yo sé que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Oramos, Señor, y pedimos con todo el corazón, Señor, por nuestros hermanos necesitados. Ponemos delante de tu presencia a cada uno de ellos, ya tú conoces sus necesidades, Señor, las necesidades de libertad, de sanidad, Señor, de fidelidad hacia ti, oh Dios de los cielos, Padre, los suministros, Señor, abre los cielos, Dios mío, trae la provisión también para cada casa, los suministros médicos, los suministros, Dios mío, necesarios para salir de la crisis. Señor, muchos, Dios mío, tienen crisis de salud, crisis económica, Señor, pero tú estás por encima de todo. Tú eres el que sustenta a tu pueblo y lo haces, Señor, con tu diestra de justicia. Sabemos, Dios mío, que tú eres justo y verdadero, que eres fiel, que eres poderoso, Señor, y que tú, Dios mío, Señor, nunca nos dejarás avergonzados, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor, para la gloria de tu nombre. Estamos aquí reunidos, Señor, y tratando, Dios mío, Señor, de poder concentrar nuestra vida en tu gracia, en tu poder, en tu misericordia, en tu favor, Señor, y poder entender todo lo que tú
has establecido para nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, continuamos con la enseñanza. Este fin de semana, mejor, el fin de semana no, hasta el domingo estuvimos dándole a este tema, y vamos a continuar con él hasta aclarar algunos puntos para luego pasar a otro que es muy interesante, que es ver los reinos del mundo. Bueno, empezamos diciendo que qué es lo que nosotros, qué fue lo que el Señor mandó a predicar, qué fue lo que el Señor mandó a sus discípulos, a sus apóstoles a hacer, a predicar en la gran comisión, ¿no? Le dijo que hacer discípulos es hacer seguidores de Cristo, no es darles un mensaje y olvidarnos de ellos, no es darles un mensaje y abandonarlos a su propia suerte, sino enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado para que puedan estar en el reino. En el reino de los cielos no entra el que diga Señor, Señor, sino todo aquel que haga la voluntad del Padre que esté en los cielos. Entonces vamos a mirar esto. Ya estuvimos viendo algunas cosas, vimos que el Señor empezó predicando el reino, que Juan el Bautista vino y anunció el reino y dijo: arrepentíos porque el tiempo se ha acercado, el reino de los dice, a ver, vamos a buscar la palabra exactamente cómo está aquí, vamos a ver aquí: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos estaba lejos del pueblo de Israel, estaba lejos. Ellos eran el reino de Dios, pero el reino en sí estaba lejos de ellos. Ellos se habían alejado mucho, se habían desviado sus caminos. El Juan el Bautista viene para enderezar la senda del Señor. Bueno, luego viene el Señor y trae la manifestación, empieza su ministerio y empieza a decir que dice en el capítulo 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué vino el Señor a hacer? Vino a predicar el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Si está predicando el reino se va a manifestar con la restauración de todo lo que el enemigo dañó, todo lo que el diablo dañó, porque ese es el que viene a hurtar, matar y destruir. Bueno, luego le enseñan a sus discípulos las bendiciones del reino, el carácter que deben tener, les da una identidad, les habla de que en el reino es sinceridad, es todo para la gloria de Dios, no hacer las cosas por apariencia, que no debemos dejarnos impactar, impresionar de todas aquellas cosas que aparentemente parecieran ser de Dios, pero que no lo son. Bueno, lo más importante en esto, que no lo he tocado, pero que vamos a tocarlo, no ahora, pero vamos a ir mencionándolo cada vez hasta que nos dé margen para entrar en esa parte de la doctrina, es que el Señor dice: no penséis, le dice a los judíos, a los fariseos y a toda esta gente que en su tiempo escuchaba su mensaje, le dice, y que estaban bajo la ley, le dice: no penséis que he venido a cambiar, a destruir, a abrogar la ley, he venido para cumplirla, porque de cierto digo que hasta que no pasen los cielos y la tierra, ni una tilde ni una jota pasará de toda esta ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que enseña a los hombres, de manera que cualquiera que falle en uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado muy pequeño, y el que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces ahí tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su obediencia. Esto lo enseña el Señor, ya lo vimos, estamos haciendo un recorderis allí para que usted se conecte en la enseñanza, entre, más o menos recuerde las partes que hemos hablado, aunque no lo estoy repitiendo todo. Entonces el propósito de Dios para con el hombre es que el hombre obedezca, que se cumpla el plan original. Él estableció y creó al hombre para que señoree, para que gobierne. Señorear es administrar, es gobernar, es disponer de las cosas que Dios estableció
que son de Él, pero que se las entregó al hombre para su beneficio, como bendición, para que Él pueda disfrutar de su creación. Les enseña a orar. Y aquí en esta oración estamos ahí pegados un poquitico, porque esta oración tiene muchas cosas que ver. Entonces dice que les enseña a orar y les enseña a orar. Dice que cuando oren digan, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vimos que la voluntad del Señor se hace en el cielo. Vimos en el Salmo 103, versículo 20, dijimos que ese verso dice que los ángeles son poderosos en fortaleza para ejecutar la palabra, para hacer que se cumpla la palabra, que esa palabra, para poder que se cumpla, alguien tiene que hablarla, o la habla Dios, o la habla el hombre, que fue al que el Señor le da la autoridad de la palabra. Y pusimos por ejemplo el Salmo 107, en el versículo 22, que dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces necesitamos que su palabra, que se cumpla en nosotros, para ser sanos y para ser librados de toda clase de ruina, que ruina es el deterioro, la escasez, la poquedad en todas las áreas, el área emocional, todo, el área mental, el área espiritual, todo, ánimo, todo. Bueno, y luego dice, y no nos metas en tentación. Aquí vamos a entrarle un poquitico a esto. Y luego dice, ven, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Dice, para que se haga tu voluntad. ¿Para qué? ¿Qué es el reino? Basileia, esa es la palabra que nosotros estudiamos. Empezamos viendo esa primera parte, que esa palabra traduce reino, gobierno, autoridad, en la esfera donde se mueve, que abarca y que se mueve ese gobierno, la forma como se mueve, eso es el reino. Entonces, porque de pronto aquí voy a tener un poco de contradictores, pero yo le voy a leer lo que dice la Biblia, porque algunos dicen el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en este momento en la tierra es la iglesia, somos los creyentes. Somos un reino de reyes y sacerdotes y gente santa para la eternidad, pero aquí somos los únicos que obedecemos, que hacemos la voluntad de Dios, y eso que nos cuesta trabajo y no todos lo hacemos, mas Dios nos da un recurso, ¿no? Si hemos pecado, un abogado hay para con el Padre, a Jesucristo el Señor. Bueno, en ese orden de cosas vamos a decir que la oración que el Señor les está enseñando, le dice, después de que le dice, que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, porque en el cielo el reino, el gobierno de Dios se establece bajo base de autoridad, de justicia, el cimiento de su trono, la justicia. Y bueno, entonces aquí dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Bueno, aquí es algo que nosotros tenemos que reflexionar un poquito más. No hemos hablado de esta parte, hablamos hasta venga tu reino y hágase tu voluntad, de ahí quedamos, ahí se nos terminó la cancha ese día. Ahora vamos a mirar la otra parte, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Entonces la permanencia la permanencia en el reino y la firmeza en el andar se requieren pruebas, las pruebas o tentaciones. A ver, en el Nuevo Testamento, cuando hablamos, las pruebas provienen de Dios, las tentaciones provienen del diablo. En Santiago dice, hermanos míos, tenéis sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y usa la palabra griega peirasmos para hablar de pruebas, sabiendo que el peirasmos, la prueba de vuestra fe, produce paciencia, o sea, le da consistencia, le da un acabado delante de Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa. Dice, necesitamos ser probados para que nuestro carácter paciente, nuestro carácter de permanencia, porque la paciencia no solamente es esperar, hermanos. La paciencia es el resultado de las pruebas. A ver,
nosotros somos barro en las manos del alfarero. ¿Cómo hace el alfarero un vaso? El alfarero pues le echa agua al barro, lo amasa, lo pone sobre la rueda, hace el vaso, luego lo pone al sol que se seque, luego lo lija, lo pule, de pronto en la lijada se va el asa, que es la oreja pues, o la boquita, se le daña. Casi siempre los vasos, que nosotros somos vasos de barro, se dañan por la boca y por la oreja, por estar oyendo lo que no debemos oír y por estar hablando lo que no debemos hablar. Entonces, ¿qué hace el alfarero? El alfarero lo que hace es que reconstruye el asa, la oreja. El asa es donde se va a coger el vaso. O la boca, ¿no? El pico ese ahí por donde vacía. Y entonces vuelve otra vez y vuelve otra vez. Por eso necesitamos ser probados. Y muchas de esas pruebas, el apóstol Pedro dice, si es necesario, tenéis que pasar diferentes pruebas para que la fe tenga ese carácter de aprobado delante de Dios. Entonces, cuando ya está pulido, vuelve otra vez el proceso, y entonces ahora ya está terminado el vaso. Usted dice, ay, ya, gloria a Dios, ya me arrepentí, ya dejé el pecado, ya Dios me ha fortalecido, gloria a Dios, yo de aquí en adelante camino con el Señor, pero a los 3 o 4 días está desanimado. A los 4 o 5 días le sacaron la chispa en la iglesia, a un hermano que no lo saludó, le pisó el dedo chiquito que tanto duele, y entonces no quiso volver, se enojó y le hizo gestos, y de todo eso se descompuso. Entonces Dios tiene que meterlo al horno. En el horno es donde se prueba, el horno es el que le da la consistencia. No sé si me hago entender. Bueno, no sé si está entendiendo, decía un predicador, si no me hago entender soy muy bruto yo, y si no usted lo entiende, entonces la cosa va diferente. Me gustó eso. No vuelvo a decir me hago entender, no. A ver si le están entendiendo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo meten al horno y allá toma una dureza. Cuando lo sacan de allí, entonces lo pintan, porque ya los poros se le cierran, le dan el toque final, lo decoran, le ponen la firma y vuelven y lo meten allá para que la pintura vuelva y coja allí, no se vaya a decolorar. Eso es lo que el Señor le dijo a Pablo: vaso escogido me es para llevar mi nombre. El alfarero le pone el nombre ahí a las naciones, delante de reyes y delante de príncipes y todo esto. Entonces Dios nos quiere usar, Dios quiere establecer su reino con nosotros aquí en la tierra, y luego pues para que este reino aquí en la tierra se convierte en el reino de los cielos aquí en la tierra, se convierte en el reino de Jesucristo, en el reino de Dios, toda esa cuestión. Eso es un poquitico, hay que hablar un poquitico de esto, pero esto lo estamos dejando para luego que usted comprenda mejor estas cosas. Entonces, ¿por qué dice, qué tiene que ver la tentación con el reino? Miremoslo por el lado de la tentación que tuvo el Señor en el desierto. Miremoslo por el lado de Lucas capítulo 4. Aquí tengo mi Biblia. Esta es mi Biblia. Dice un predicador: creo que todo lo que en ella dice está buena la declaración, pero eso no es original mío, pero está bien. Bueno, escuche esto ahora. ¿Por qué tiene que ver la tentación con el reino? ¿Qué tienen que ver las pruebas? Entonces dijimos que Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Mire, dice, si tener sumo gozo, o sea, tenga no se deteriore emocionalmente ni espiritualmente cuando hayan diversas pruebas, peiramos, porque esa prueba le va a producir un carácter específico, un carácter aprobado delante de Dios. Y luego en el versículo 12 del mismo capítulo 1 de Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces la tentación, curiosamente, también se llama peirasmos, es la misma palabra que usa Santiago para escribir pruebas y tentación. Quiere decir que Dios permite que el diablo lo tiente, porque la manera como usted se comporte, como yo me comporte, como nos comportemos,
en las tentaciones hace que nuestro carácter sea aprobado por Dios o no. Entonces las tentaciones también es una prueba bien difícil. Imagínese usted que tenga que negarse a lo que más le gusta. Es difícil, es una prueba muy dura. Aunque no es prueba mandada por Dios, el diablo lo está tentando a hacer cosas que usted no puede hacer, que no quiere hacer, que sabe que ofenden a Dios, y usted tiene que luchar y resistirse para poder agradar a Dios. Eso le da un carácter aprobado delante de Dios. Y luego le dice: Dios no tienta a nadie, sino que cada uno en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿por qué tiene que ver entonces? Escuche bien, ¿qué tiene que ver aquí este verso que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Ahora vamos a ver otras versiones y a explicar un poco más. Y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. El poder y la gloria del reino son de Él. Cuando nosotros estamos en el reino del Señor, entonces somos participantes de ese poder y de esa gloria. Porque la Biblia así lo dice. Dice: participantes de la gloria que nosotros ha de manifestarse, dice Pedro. Bueno, ahora dice, ¿qué tiene que ver esto? Pues es que tenemos que ser aprobados por Dios, y es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Usted no puede pensar que su vida espiritual está en ese orden si usted no resiste al diablo. Miremos qué pasó en Lucas capítulo 1 y vamos a seguir, capítulo 4, perdón, y vamos a seguir explicando sobre este verso. Jesús, lleno del Espíritu, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, fue impulsado. El Espíritu puso en su corazón que se fuera al desierto a ayunar. Él viene del bautismo, allá se abrieron los cielos, el Espíritu Santo vino sobre él, hubo un testimonio, una voz del cielo. Imagínense cómo se sentiría el Señor en su forma humana. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo? Que Dios abriera los cielos y que digan: vean, mira, ese que va ahí, ese es mi Hijo amado, del cual yo me deleito, ese es el deleite de mis ojos. ¿Cómo se sentiría? Alabado por Dios, exaltado por Dios. Yo le voy a explicar una parte de la tentación que de pronto usted no ha caído en cuenta. Entonces él viene del desierto y viene lleno del Espíritu Santo. Dice: volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu del desierto. Ahora viene lleno, y a Dios le ha dado una fortaleza, le ha dado un testimonio, y ni hablar. Él sabe quién es Él, pero aunque Él sepa quién es Él, qué bien, aunque usted sepa que es hijo de Dios, y aunque usted sepa que es un predicador de calibre, con revelación y con todo lo que usted quiera que Dios haga con usted, pero que una cosa es que Dios le hable a usted y que le diga: hijo mío, yo me deleito en ti, que se abran los cielos, y no solamente que se abran los cielos, sino que tenga una manifestación gloriosa del Espíritu que todo el mundo ve. Ahí está el problema. Entonces ahora viene el Señor y se va al desierto a ayunar. Si está lleno del Espíritu, ¿para qué se va a ayunar? Una buena pregunta. Ahora dice aquí: se fue, y por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Primero lo tentó el diablo. El ayuno es para contrarrestar, para doblegar la carne. Viene lleno del Espíritu, pero también viene lleno de gozo, lleno de poder, y viene, bueno, con toda la llenura, más el halago, más la alabanza, la exaltación del Señor. Entonces hay un peligro, que se le suban, decimos nosotros popularmente, perdónenme el término, pero yo sé que me entienden, que se le suban las arepas a la cabeza. Ese peligro hay con los siervos de Dios, que Dios nos usa, nos ponemos contentos, hace milagros, señales, nos da unciones, revelaciones, uno se pone contento, pero eso no nos puede. Eso es lo que el Señor dice aquí: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Le está enseñando a sus discípulos a orar, porque ella tiene la experiencia de lo que ocurre, que es lo que nosotros tenemos que aprender, no de la experiencia de los hombres, de la experiencia de estos personajes, más del Señor. Y dice aquí: entonces, pasados esos 40 días, tuvo hambre, lógico,
Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué está haciendo el diablo? ¿No dijo Dios que tú eras su hijo amado en el cual se sentía complacencia? Pues como eres el hijo amado de Dios y Dios se deleita en ti, pues hace que esa piedra se convierta en pan y te calmas el hambre. Yo sé que eso de pronto usted no lo había notado, pero ahí dice eso. ¿Por qué la tentación? Por lo que Dios ha hecho en él, por la manifestación, por la llenura, por que está obedeciendo a Dios, y cuando uno obedece a Dios, Dios empieza a bendecirlo, Dios empieza a mostrar su gloria, Dios empieza a llenarlo de su palabra, de su espíritu, de revelación, lo va a usar a cada uno de nosotros, hermano. Por eso Él dice que cuando oremos, digámosle, venga, no hágase tu voluntad aquí en la tierra y no nos dejes caer, no nos metas en la tentación. Vamos a mirar versos allí. Entonces el Señor le respondió, verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mire, el Señor dijo, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa es la oración que nosotros debemos hacer. Y el Señor vino a predicar el reino y el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y Pablo lo predicó, y Santiago lo predicó, y Pedro lo predicó, y todos lo predicaron. Ahora observe, ahora viene el diablo y le muestra lo que hay aquí en la tierra, reino de hombres, los reinos que Dios prohibió. Le muestra el deleite de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Y él le dice, el Señor le contesta, el diablo le muestra todos los reinos de la tierra, verso 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado, o sea, si tú te inclinas hacia mí, no es que el diablo le estaba diciendo que se arrodillara, yo no creo así. Yo no creo que, porque era una visión, si tú postrado, o sea, tú te inclinas hacia esto, hacia la carne, te inclinas hacia lo natural, te inclinas hacia lo que yo te muestro, lo que yo te ofrezco, si te sientes atracción por esto que yo te estoy mostrando, te lo doy. Si tú postrado me adorares, cuando tú te inclines hacia lo que yo te muestro, te ofrezco, me estás adorando, porque me estás obedeciendo. Hermano querido, la obediencia es adoración. Usted no puede adorar a Dios si usted es desobediente. Su adoración no sube del techo. Su amor no sube del techo, es una emoción. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, es el que hace la voluntad de mi Padre. Pero aquí viene lo bueno. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él no le mandó al diablo a que adorara a Dios, ni a que le sirviera a Dios. Él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y yo tengo que hacer lo que está escrito. Solamente a Él voy a adorar, solamente a Él voy a servir, solamente a Él voy a obedecer y solamente de Él voy a anhelar todo lo que yo tenga. Todo lo que el Señor me dé será como recompensa, como bendición por la obediencia. Por eso el Señor dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, pero por favor, no nos dejes caer en la tentación, porque cuando yo esté haciendo tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, se me va a aparecer el chamuco, se me va a aparecer el diablo, a ofrecerme cosas del mundo, a decirme, no prediques hoy hay una película, hoy hay esto, deja esto, mira las vacaciones, mira qué cosas tan hermosas hay por allá, mira qué paisajes, mira qué lugares, mira esta invitación, mira esta otra. No lo hagas, inclínate a eso. En vez de servirle a Dios, servirme a mí. Te estoy poniendo en bandeja de plata. Ya sé que me está diciendo religioso, pero no importa. Eso es lo que yo veo aquí. Entonces, le dice al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Le citó la palabra en Deuteronomio capítulo 6. El diablo dice, está muy bíblico.
está muy bíblico, pues. Entonces ahora le dijo, lo llevó lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque como estás tan bíblico, entonces le citó el Salmo 91 y le dijo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no puedo hacerlo porque la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es tentar? ¿Cómo es tentar a Dios? Luego, ¿Dios puede ser tentado por el hombre? El hombre puede tener la osadía de pretender obligar a Dios a que Él opere algo que esté en contra de su palabra. Él no se puede tirar de allí porque Él no vino él no vino de trapecista, Él no vino a hacer las veces de Superman, ni de Batman, ni de Robin, ni nada de eso. Él vino para redimirnos con su sangre, limpiarnos. Porque la Biblia dice, cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje. Dice así, entonces él venía a expiar y la expiación del pecado se hacía sobre un altar, en un sacrificio a Dios. Él no podía morir así, él no podía tirarse allí. Y como, no, pues como yo no vine a morir en la cruz, aquí voy para abajo. Y entonces los ángeles, no, ¿y cómo se le ocurre tirarse, Señor, así? ¿Usted cree que usted tiene que llegar a la cruz? No. Mi hermano querido, hay muchos que tientan al Señor, por eso el Señor manda orar. Le dice, y venga a tu reino para hacer tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pero por favor, Señor, te lo pido, te lo suplico, no nos dejes caer en la tentación. Me gusta más esa forma de decirlo. No me dejes caer en la tentación. Que cuando venga la tentación yo no vaya a caer en ella, no vaya a ceder por las cosas que el diablo me ofrece. Yo vaya a dejar de hacer lo que tengo que hacer por hacer lo que el diablo me ofrece, lo que el mundo me muestra. Él me va a mostrar cosas en el mundo, él me va a mostrar un montón de cosas que yo no puedo aceptar. Porque tu palabra dice, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Entonces le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, toda, no quedó que no le mostrara, no quedó que no lo tentara. Dijo, se apartó de él por un poco de tiempo. ¿Es una alimentación, hermano? Aquí vamos. ¿Qué sigue ahora? Ahora, la tentación tiene como propósito robarnos la bendición. El diablo está haciendo lo que hizo en Edén, lo está haciendo ahora en el desierto. Le está diciendo, no, la Biblia dice eso, pero yo te ofrezco esto. Entonces debemos cuidarnos de eso. No solamente es hacer la voluntad de Dios, hay gente que hace la voluntad de Dios, pero se deja robar las bendiciones porque se deja tentar del diablo. Cuidado con esto. Vamos a mirar un poquito más. La Nueva Traducción Viviente, este verso 13, versículo, pues, por si el pastor me está oyendo, versículo 13 del capítulo 6 de Mateo, saludos al pastor Osvaldo, dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Líbranos del mal y líbranos del maligno. Mire, rescátanos del maligno. Esto es, enséñanos una dependencia total y absoluta de ti, de nuestro rey, de sus leyes, de sus estatutos, de su gobierno, de su autoridad. Enséñanos a depender única y exclusivamente del Rey de los cielos, de la tierra, del Rey eterno. Vuelvo y repito, yo sé que de pronto me hago cansón. Venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pero no nos dejes caer en la tentación, porque cuando yo esté haciendo tu voluntad aquí en la tierra, contento, obedeciendo, listo, y no va a venir el diablo a tentarme. Se va a manifestar de cualquier forma, pero por favor, Señor, no me dejes ceder.
Entonces, quiere decir que el único que nos puede ayudar en nuestras debilidades y en estas situaciones difíciles es nuestro Señor. Si mal no recuerdo, la cita, Romanos capítulo 8, versículo 24, dice de la siguiente forma. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Solamente que la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O sea, tenemos que pasar pruebas para mantener la fe. Y en esa paciencia, con paciencia la guardamos. O sea que tenemos que pasar pruebas. En esperanza fuimos salvos. Solamente que la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera que guardamos con paciencia, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. O sea que mientras esperamos van a venir momentos de debilidad. Tiene que entenderlo. Y entonces en esos momentos de debilidad necesitamos que el Señor nos asista, que Él nos rescate, que nos alargue su preciosa mano, que nos tome de las muchas aguas, como dijo David, y nos salve, que nos dé las fuerzas. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Y entonces usted, ¿cómo va a poder? Mire que está hablando de la oración. A mucha gente no le gusta orar. Mucha gente no le gusta perseverar en oración. Se echan una oradita por ahí cada 8 o 15 días. Cada vez que llegan a una congregación, oran 2 o 3 minutos que se ora el pastor mientras para empezar el culto, pidiéndole a Dios sabiduría y todo esto. Póngale 5 minutos. De resto no. Pero mire, o enséñanos a orar. Bueno, yo le voy a enseñar a orar. Venga a tu reino. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno. Ahora, le cito este otro verso en Romanos capítulo 8, 24 al 26, porque dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Padre, no conforme a la voluntad mía. Y ahí es donde nosotros entonces empezamos nosotros a tener esa comunión con el Espíritu. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. No me puedo librar de la tentación. Es necesario. Si es necesario, tenemos que ser tentados o probados, peiramos. Por eso le puse esa palabra. Si es necesario. A través de muchas pruebas, a través de muchas tribulaciones entraremos en su reino. Lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 14, versículo 22, si mal no recuerdo. Bueno, ahora miremos cómo lo traduce la versión aramea, la Biblia Pechita. Dice, y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por siempre y para siempre. Amén. El único que nos puede librar de las garras del diablo, de las pruebas, de la tentación, de los momentos malucos, de los ambientes diversos, de los momentos de pandemia, de los momentos de temor, de los momentos de angustia, de los momentos de cualquier cosa, es Dios. Es una dependencia total y absoluta. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer, porque estamos en un reino diferente. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Ustedes tampoco son de este mundo, le dijo a sus discípulos, a nosotros. Pues nosotros, aunque tenemos que vivir conforme a las reglas y autoridades de este mundo, nosotros no somos compatibles con este mundo, con el sistema de este mundo. Por ejemplo, si este mundo aprueba el aborto, el matrimonio igualitario y todo eso, usted como creyente, porque está de moda el matrimonio igualitario, no se puede ir a casar con otra persona del mismo género. Ni puede tampoco abortar, porque no quiero tener el hijo.
porque hay una autoridad, hay un reino al cual usted pertenece. Este es el reino de los hombres, y aunque nos regulan con eso, y Dios permite que a través de eso también vienen pruebas, en la carta de los Romanos lo enseña. Entonces aquí dice así. Entonces ahora, mire que el Señor fue librado de la tentación. Si nosotros reflexionamos un poquito en la tentación del Señor y miramos Marcos capítulo, ¿qué será? Mire la provisión que da Dios. A ver, Marcos capítulo 1. Entonces no dice, y no nos hagas entrar en pruebas, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Aquí dice, tentación de Jesús, Marcos capítulo 1, verso 12. Luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Qué contraste tan bonito esto, qué cosas tan bonitas. Mire, en Mateo y en Lucas dice que el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, de esta piedra que te convierte en pan. Sí, luego por eso tenemos que leer toda la Biblia. Luego le dice: si eres hijo de Dios, tírate de por aquí, de este pináculo, que no te va a pasar nada. Sus ángeles mandarán. Los ángeles no están para suplir los deseos del diablo, ni de la carne, ni de los pensamientos del hombre. Los ángeles están para servir, son servidores de Dios. Escuchen, no del hombre, son servidores de Dios a favor de los que hemos de heredar la salvación. De tal manera que el Señor no le está dando orden a los ángeles, no, le servían. Imagínense, el diablo mandándole a comerse una piedra, a convertirla en pan, mandándole que se tire de cabeza, ¿ve? Para tener todo. Y él no tiene necesidad, los ángeles están ahí sirviéndole. ¿A usted no le parece muy notorio que nosotros desconocemos tanto el mundo espiritual? Que el diablo le ofrece a una persona algo económico, material, y la persona se desborda y se va tras las cosas materiales, se va tras las cosas visibles, ignorando las invisibles que tiene Dios, las cosas de fe, de amor y de misericordia. Mire, mi hermano, yo voy a mirar aquí, voy a leer en otra versión, la Kadosh, o Kadosh israelita, como quiera decirle, dice: y no nos conduzcas a prueba fuerte, sino guárdanos salvos del maligno. Todas estas versiones las estoy nombrando para que usted capte más, que usted entienda un poco más de lo que está escrito en una sola versión. A veces una sola versión nos limita, a veces tenemos que usar 3 o 4 versículos para poder encontrar todo ese potencial ahí que hay, hermano, toda esa riqueza de la sabiduría que Dios tiene escondida en su palabra. Y me dice: y no nos conduzcas a prueba fuerte. ¿Quién impulsó al Señor al desierto? El Espíritu. Ay, el Espíritu lo va a llevar para que lo tienten. No, el Espíritu lo impulsa ya. El Espíritu lo impulsa a usted a ir a orar por un enfermo, lo impulsa a ir a una convención, lo impulsa a ir a un culto, a una vereda, a algún lugar. Y el diablo sabe que usted va con las mejores intenciones, y allá le tiene su tentación. Iba con la mejor disposición de hacer la voluntad de Dios, de obedecer, de predicar el reino y su justicia. Terminó como a veces mal. ¿Por qué? Porque aunque muchos digan que no, uno tiene que orar por esto. Señor, guárdame. El que se cree firme, mire que no caiga. Señor, guárdame, ayúdame. Señor, guíame, Señor.
Señor, yo reprendo todo estorbo. Y bueno, como el Espíritu Santo lo guíe, como usted haya aprendido a orar y según el entendimiento que tenga de la autoridad, del poder, según el entendimiento que tenga del Espíritu. Entonces, ¿qué tiene que ver con ser guardado en medio de las tentaciones? Muchas cosas, hermano. El diablo está vencido, el Señor lo venció. Él le dijo, todo esto te entrego si postrado me adorares, porque a mí me fueron entregadas. ¿Quién se las entregó? El hombre ¿qué le entregó? La autoridad. El Señor viene lleno del Espíritu Santo, viene del Jordán. Se va a fortalecer porque va a empezar su ministerio. Podemos mirar ahí en Lucas 4, nos extenderemos demasiado. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? El diablo le quiere quitar la autoridad. Escúcheme bien. Si usted cae en la tentación, usted pierde la autoridad. Yo pierdo la autoridad. El que caiga en la tentación pierde la autoridad. El que una cosa es que usted peque, porque sencillamente sus concupiscencias lo atrajeron y lo seducieron y lo impulsaron a hacerlo, porque usted quiso. Porque fue débil en la carne. Y otra cosa es que lo tiente el diablo, Satanás, le quiere quitar autoridad al que la tiene, al que no tiene, que le va a quitar. Esto de la autoridad, del poder, de la unción, todo esto que nosotros, el lenguaje cristiano que nosotros manejamos, hay que cuidarlo y orar al Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Él le quita, dice, a mí me fue entregada esta autoridad, por eso te lo estoy brindando porque a mí me lo entregaron. ¿Quién se lo entregó? El hombre, cuando el hombre se dejó seducir, porque el hombre no hubiera comido si el diablo no le dice. Muchos creyentes no hubieran hecho eso si el diablo no les dice que lo hagan. Eso no salió de su mente, fue un dardo, fue un pensamiento, una propuesta, una maquinación, algo. Ahora, leamos la Biblia. ¿Qué dice Colosenses 2:14, por ejemplo? Mire, aquí, perdóneme, hermano, yo quiero ser claro con esto. Me estoy extendiendo bastante en este punto. Yo sé que sí, pero es necesario que usted aprenda. Usted ya no es un niño espiritual, usted es una persona que lleva mucho tiempo con nosotros, que ha aprendido la palabra y que sepa qué pierde usted cuando se deja tentar. Pierde la autoridad. Y la autoridad, si usted sin la autoridad, es pequeñito en el reino. Y el más pequeñito es al que se devoran primero. Acuérdese de eso. Acuérdese que Amalek desbarató la retaguardia a Moisés cuando él estaba cansado, y en los rezagados, en los que se iban quedando, él fue el que operó, fue el que los destruyó. Miren Colosenses, en el verso 14, pero yo quiero, antes de leer el verso 14, leerle el verso 8. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo lo va a tentar Dios? Dios no. ¿Cómo lo va a guardar Dios de la tentación? ¿Cómo el diablo va a operar para que usted no haga la voluntad de Dios? Si no hace la voluntad de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, hermano, entonces no podemos. ¿Cómo? Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos en manos del diablo. Estamos a un lance, hermano, de perderlo todo. Mire. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué le está diciendo el diablo al Señor en la tentación? Le está diciendo, de esa piedra que se convierte en pan, tírate de aquí que a sus ángeles va a mandar. No, los ángeles están ahí sirviéndole. Y vas a ser igual a Dios sabiéndolo todo. Ya ellos eran iguales, eran creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más querían? Nosotros cuánto hemos luchado, cuánto hemos batallado, cuántos años han pasado, la reforma y todo lo que ha habido, revelaciones y Biblias y de todo, y todavía no hemos logrado restaurarnos de esa caída tan terrible del Edén. Ninguno. Mire,
que mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ahora, ¿con qué lo va a engañar el diablo para quitarle la autoridad? Con las tradiciones de los hombres. ¿Ni para qué le hablo de tradiciones? Festejos, agasajos, disoluciones. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a ellos. Y dice, verso 14, dice, en versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Por qué la tentación? Porque ya nosotros fuimos perdonados del pecado y el diablo quiere llevarnos al pecado, como llevó a Adán y Eva. Pero mire que él nos perdonó el pecado. ¿Cómo lo hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole del medio y clavándole en la cruz. Es acta de los decretos que Dios había establecido para poderse acercar a Él en la ley. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué hizo el Señor? Los despojó y los exhibió públicamente. Dijo, mire todo el mundo espiritual y todos el que quiere entender. Quedó despojado. Todo lo que Él les quitó en el Edén, yo se lo estoy recuperando para ustedes. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo opera la tentación? ¿Cómo nosotros le damos lugar al diablo? ¿Cómo nos va a tentar con las cosas que ya Él no tiene? Que ahora las tenemos nosotros, como el Señor tenía a los ángeles que le servían en el desierto y le estaba diciendo que Dios iba a mandar ángeles para que lo sustentaran. Ya lo estaban sustentando. Ahora el mundo entero está bajo el dominio, bajo el engaño de Satanás. Él domina con el engaño, pero nosotros no podemos ser dominados con el engaño. Nosotros tenemos dominio sobre él y la autoridad sobre él siempre y cuando andemos en la verdad, conforme a su palabra. Y dice, despojando a las potestades los escribió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, etcétera, que sean las tradiciones. ¿Ve? Como ahora. Nadie los juzgue en cuanto a la Semana Santa, la Navidad, todas esas cosas, son tradiciones. Nadie puede juzgar si usted hace o no hace. Esas son tentaciones. Si hace o no hace, usted tiene que ver es con la palabra, con obediencia a Dios, con hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver con la tentación? Pues que perdemos la autoridad. Si nos dejamos engañar del diablo, nos quita la autoridad, nos quita lo que ya Dios, el Señor nos dio. ¿Qué nos dio el Señor cuando Él venció al diablo? Mateo 28. Mateo 28, versículos 18 al 20. Él se desapareció y le dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dio la autoridad para ser discípulos para Él. Podemos hacerlos, podemos predicar la palabra y que la gente entienda, porque Él lo mandó a hacer. El diablo no lo puede impedir, porque es una orden que el Señor nos dio a nosotros, a su reino. Nada tiene que ver el cochino diablo aquí. Nada tiene que ver. Solamente que él lo va a tentar y le va a decir, no hombre, mira que está haciendo mucho calor, mucho sol, mira, reposá, deja eso, mañana sacas ese bosquejito en 15 minutos, lo sacamos, sos un tremendo hábil, muy sabio, muy entendido, muy ungido, y empieza a adularlo. Y entonces está haciendo la voluntad no de Dios. El Señor dijo, esfuérzate y sé valiente. Haz todas las cosas a la medida que yo te mando, para que
recupere tu camino. El diablo dice, no, no hay necesidad, no te mates tanto, así no es. Vos no sabes dejarte, yo te enseño. Cógela suave, que Dios te va a bendecir. ¿Eh? Eso lo he oído yo más de una vez. La Biblia no dice así. Dice, levántate, Josué. Es una lección espiritual. Yo no soy Josué ni usted tampoco, pero es una lección escrita para enseñarnos. Y tenemos que aprendernos la lección para pasar el examen final. No temas, no desmayes. Esfuérzate y sé valiente, no para pelear con los cananeos, que eran bien grandes y bien feos. Esfuérzate y sé valiente para obedecer todos los mandamientos que yo te ordeno o que te ordené por medio de mi siervo Moisés. Y de la misma forma que estuve con él, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Imagínense ahora que Moisés es el tipo de Cristo y a nosotros nos tocó mejor ejemplo. Como estuve con el Señor, estaré contigo. Entonces él estuvo con el Señor en el desierto, en la tentación. Con nosotros también va a estar en la tentación. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? En Marcos capítulo 16, versículo 17, creo que 17. Bueno, y si no, usted me corrija ya. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, a los que obedecen, a los que mantienen fieles. En mi nombre echarán fuera los demonios. Si el diablo lo tienta y le quita la autoridad, ¿se lo puede quitar de encima? Diga, no, porque él me quitó la autoridad. Ahora él me raya las espuelas a mí en las costillas y yo tengo que obedecerle. La autoridad del reino está en la obediencia. Esa nos la entregó el Señor. Dijo, mire, resucitó y le dijo a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora yo les doy una orden, porque tengo la autoridad. Tengo toda la autoridad de los cielos y la tierra para hacerlo. De los cielos y la tierra. Aquí no estoy hablando de diablos, no estoy hablando de presidentes, de reyes humanos. Toda la autoridad tengo en los cielos y en la tierra. El que se oponga aquí en la tierra, pues ahí se va a meter en problemas conmigo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para quitarnos este problemita de encima? Obediencia. Por eso el diablo ha cogido ventaja, porque la iglesia se ha dejado robar la autoridad. Falsos maestros, falsos predicadores, predicando lo que no se debe predicar. ¿Qué mandó el Señor predicar? Mire, Lucas. Yo le he predicado mucho este versículo, mucho hemos hablado de él, pero déjeme, yo hablo otra vez de él. Lucas capítulo 24. Mire, mi hermano querido, creo que nos hemos demorado en este punto, pero creo que está entendiendo. Creo que se le está aclarando el panorama. Aquí en el capítulo 24, ya terminando Lucas, dice, y le dijo, verso 46, así está escrito, y así fue necesario que que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Por qué murió y resucitó al tercer día? Porque así estaba escrito. ¿Por qué usted y yo tenemos que hacer lo que está escrito? Porque eso es lo que determinó Dios. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya lo dije, ya lo hablé un día. ¿Qué se predica hoy en día? ¿Qué se predica? La iglesia de la familia, la iglesia de los jóvenes, la iglesia de las damas,
la iglesia de los caballeros. Sí, amén. Vamos a predicar a toda esta gente que se arrepientan y que el Señor perdona sus pecados. Que toda desobediencia es pecado. Eso siempre yo lo predicaré, porque eso lo mandó a decir el Señor, y enseñar a la gente que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Todo lo que Él dijo que Él mandó que se guardara, hay que guardarlo. Él dijo, guardaos de los fariseos. Guárdese de los fariseos. Bueno, entonces ahora, mi hermano, entonces si nosotros cedemos, por eso insisto tanto en esta famosa oración que se conoce como el Padre Nuestro. Entonces tenemos que mirar aquí una cantidad de cosas que se están dando. Si el enemigo logra que el creyente repita la misma obra que hizo en el Edén, que es hacerle caso a él, le va a robar la autoridad. Cuando le roba la autoridad, entonces se lo cargó. No tiene cómo resistirlo si la autoridad no se puede, porque queda sujeto a la autoridad. Todo aquel, escuche bien, que obedece a alguien, a ese verso yo no sé dónde está, es hecho esclavo de aquel que lo venció. No sé, no, así no dice el verso, dice, todo aquel que es vencido de alguien o de algo, es hecho esclavo de aquel que lo venció. Yo tengo ganas de buscar ese verso, mi hermano. Creo que está por allá, por el lado de la carta a los Gálatas, si no estoy mal. Vamos a ver, voy a buscarlo, porque usted tiene que marcar ese verso, tiene que tenerlo en cuenta. Vamos a mirar. Vamos a mirar por el lado de... ¿Dónde está eso? Aquí donde me aparece. Ay, Señor. Bueno, entonces vamos a buscar, no está por vencido. Creo que está en Gálatas. Pónganle cuidado a este verso. Aquí tiene que aparecer. Es hecho esclavo. Aquí está. Bendito Dios, ¿dónde está eso? Bueno. Dice a uno parecido aquí que dice, Juan 8:34, Jesús le dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, no encontré el verso, hermano. No lo encontré. Pero bueno, después lo vamos a mirar. Bueno, entonces aquí vamos concluyendo ya, el tiempo se está avanzando, vamos concluyendo. Podemos decir que el reino de Dios en la tierra es la iglesia es la única. Ahora usted me va a decir, hermano, blasfemia dice, vamos a leer algunos versos para que usted entienda. Vamos a mirar. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Diga, en el reino de su amado Hijo. ¿Estamos en el cielo ya? No. Vamos para allá. ¿Estamos en el milenio ya? No, apenas vamos de camino. Segunda carta a Timoteo, fuimos trasladados, ya no estamos bajo la potestad, o sea, el poder y el dominio, la autoridad de Satanás, sino de su amado Hijo. Ahora que tenemos que obedecer al Hijo y no al chamuco. Segunda
carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 18. Y el Señor me librará, dice el apóstol Pablo, de toda obra mala. El diablo va a llevarnos a obras malas, a que hagamos obras que no son. Y me preservará para su reino, y lo aclara, su reino celestial. Este reino de acá, que son los que obedecemos aquí, un día vamos a ser parte de ese reino celestial. Celestial es del cielo. Para los que dicen que la iglesia no va al cielo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y a su gloria. ¿A qué nos llamó Dios? Nos llamó para que estableciéramos nuestro propio reino aquí. No, a su reino, a formar parte de su reino, de su gobierno, de la esfera donde Él gobierna. Y propiamente aquí en esta tierra, la esfera donde Él gobierna es sobre los que le obedecen. Sobre los que no obedecen también, porque a la hora de la verdad él quita y pone reyes, hace lo que Él quiere, pero estamos hablando de un reino que está constituido por súbditos, y precisamente el mundo no se somete a Dios, nosotros sí. Entonces aquí está. Colosenses capítulo 4, versículo 11. Y Jesús, llamado justo, era otro Jesús, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. ¿Cómo así? Vamos a leer ahí Colosenses 4:10 para que le coja sabor, que le coja el contexto. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Está despidiéndose. Al estar con mi compañero de prisiones os saluda, y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, de los judíos, que me ayudan en el reino de Dios. O sea que Pablo, ¿dónde estaba? ¿En cuál reino? En el reino de Dios. ¿En qué ayudaban? Predicando. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba el reino. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Predicaba el reino. ¿Qué hizo el Señor? Predicaba el reino. O sea, en la autoridad del gobierno, el sometimiento a Dios. Entonces, este hombre que llamaba Jesús, que era llamado justo, eran los únicos que le ayudaban a Pablo en el ministerio, para que entienda. Entonces, el ministerio es parte del reino, para predicar el reino. Bueno, aquí tenemos Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Mire, copartícipe. ¿Con quién? Le dice, copartícipe vuestro. Yo participo de las mismas tribulaciones que usted y del mismo reino que usted. Y de la misma paciencia de Jesucristo. Bueno, Romanos 14, 17, porque el reino de los cielos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros podamos gozarnos en la justicia y tener paz en nuestro corazón, y estar contentos y gozosos teniendo paz en nuestro corazón. Dejémoslo aquí ya. Miremos otro verso, aquí otro versículo, perdón. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no es cháchara. El reino de Dios no es aquí lo puse y no lo veo. Que fue que sí, pero no. No consiste en palabras, en demagogia. No consiste solamente en estar hablando y haciendo araraca de una cosa.
sino en poder. El reino de Dios nos da el poder de hacer todo lo que Dios manda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el significado. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. No consiste en palabras, sino en poder. No es hablar que hacemos esto, que hagamos acá. No, hágalo, que usted puede. Hágalo, porque usted está en el reino. Usted está bajo el dominio, bajo el gobierno de Dios. No me venga a hablar de diablo a mí, que ya Dios nos quitó de la potestad de Satanás y nos trasladó al reino de su amado. Si el diablo le molesta, échelo fuera. ¿Y cómo hago? Pues con la autoridad del reino, con la autoridad que le delegaron. Pero es que no se va, porque te convenció y está llevándole la corriente, hermano. Bueno, y le repito lo mismo. Si nos dejamos engañar del diablo, perdemos la autoridad. Si nos dejamos seducir de él, perdemos la autoridad. Si perdemos la autoridad, pues se nos encarama. ¿Con qué nos lo vamos a bajar? Creo que tenemos que hablar de esto. Y entonces nos vamos a dar cuenta que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche bien, porque ahí se va a tratar la próxima enseñanza. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Reino de dónde? El reino de allá. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? Allá. No va a poder entrar allá cuando no aprende a hacer la voluntad de Dios aquí. No puede entrar allá cuando no es capaz de obedecer a Dios aquí. Porque allá tiene que obedecerlo a Dios. Y para poder obedecer allá, tiene que aprender a obedecer aquí como en el cielo se obedece a Dios. Eso no es un trabalenguas, es una verdad. No puede entrar en el reino de los cielos si no hace la voluntad de mi Padre que está allá. Entonces, vamos a ir al cielo. ¿A qué? ¿Hacer lo mismo que aquí? No, de aquí nos tenemos que entrenar, aquí nos tienen que perfeccionar, que purificar para llegar allá. Hermanos míos, vamos a orar al Señor. No sé qué tantas preguntas tendrá usted, vaya haciéndolas, vaya enviándolas, y cuando tengamos las suficientes preguntas le damos respuesta. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos, Dios de los cielos, toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, Señor, y te pedimos con todo el corazón que nos ayudes, que nos bendigas, que nos levantes, que nos des gracia, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que hagas de nosotros instrumentos, Dios, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. No permitas que, Señor, nos sumerjamos en tentación. No permitas que entremos en la tentación. No permitas que caigamos en la tentación. No permitas, Dios mío, Señor, tentaciones demasiado fuertes, Dios mío. Ayúdanos, Señor, fortalécelos, Dios mío. Danos ese carácter firme, sólido, Dios mío, para entender tu voluntad, para caminar en fe, para movernos, Dios, en esa dimensión poderosa del Espíritu, y ser hallados fieles delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, Señor, bendito Dios, que bienaventurados son aquellos que puedan estar en pie delante del Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor. Necesitamos esa firmeza, ese poder, esa gracia, esa autoridad, esa unción, ese despertar, ese entendimiento, esa sabiduría, Dios, para poder, Señor, honrarte y bendecirte y hacer, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo se hace. Bendice tu iglesia, bendice cada hermano, aclara su entendimiento, Señor, sella esta palabra en su corazón, Señor. Bendito Dios, con el poder de tu Espíritu, Dios mío, y que cada día podamos, Dios de los cielos, avanzar en este proceso de perfección que tú demandas para estar delante de ti. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Ha sido un verdadero privilegio poder acompañarles y estar con ustedes y acompañarles en esta
tiempo de qué será el encierro, llevándoles una palabra de parte del Señor que yo espero que usted valore y que recapacite, reflexione en ella y que sepa que Dios tiene muchas cosas que darnos, más de lo que usted se imagina. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo, y eso nos da todas las cosas. Dios les bendiga, y con la ayuda del Señor mañana a las 7 de la mañana, si Dios nos presta la vida, aquí estaremos, hermano, para el tiempo de clamor. Dios les guarde, que pasen buena noche. Bendiciones.